En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, hombre de Dios. Esa es la temática a la cual hemos venido abordando desde el 1 de enero, entiéndase, desde el primer día de este año 2024. Nos hemos inspirado en un par de pasajes bíblicos que ambos se encuentran en el Nuevo Testamento y que son escritos por Pablo en la primera carta y la segunda que le escribe este varón a Timoteo. Ahí aparece ese nombre de Dios en ambos pasajes, o quiero decir en ambas cartas. Por cierto, la única referencia que tenemos de estos términos, o este término concretamente en el Nuevo Testamento. Recordemos 1 Timoteo 6:11. ¿Cómo empieza este pasaje? Mas tú, oh hombre de Dios. Bueno, ¿qué es lo que Pablo le dice al hombre de Dios? Entiéndase, a Timoteo. Bueno, este mensaje también, no solamente, por cierto, es para los hombres, sino también para todas las mujeres que quieran saber en qué consiste ser un hombre de Dios. 1 Timoteo 1. Devolvámonos un poco. Recordemos que el capítulo 6, que es en el cual nos estamos inspirando, en el versículo 11, pues es el último de esta carta. Queriendo decir con esto que todo este pasaje, quiero decir, toda esta carta, desde el primer capítulo, tiene que ver con el hombre de Dios. ¿Qué le dice entonces Pablo al hombre de Dios? Vamos entonces al inicio de esta epístola. 1 Timoteo 1, versículo 3, dice así. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que le dice al hombre de Dios? Cuidado con aquellos que enseñan una doctrina diferente, que van añadiendo, por ejemplo, o que van quitando. Pero me dice algo muy importante, no prestar atención. El de ayer vimos unos términos muy claves, sobre todo ese término de evitar. El hombre de Dios evita meterse en discusiones profanas, discusiones vanas, entre otras. Y aquí me dice no prestar atención. Y si por alguna razón, pues uno escucha alguna de esas fábulas, genealogías interminables, no prestar atención. Evitar, por supuesto, y no prestar atención, quitarle importancia, porque eso lo que acarrea es más disputa. Entonces, aquí tengo que evitar disputas. De todo aquello, todo aquello que acarrea disputas, no prestarle atención. Todo aquello que acarrea disputas, pues ni siquiera pues amerita la más mínima respuesta de mi parte. Alguien me viene con eso, no prestarle atención, porque eso en qué va a desencadenar, en disputas. Y también me dice que esto en nada edifica, que por el contrario, lo que edifica es la fe. Por eso dice, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. A esto te encargo ahora. Continuamos con el versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento, mira, yo te estoy dando este mandamiento a ti, hombre de Dios, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y la fe no fingida. Entonces, el propósito de esto, de este mandamiento, es que, bueno, ¿de qué? El propósito de este mandamiento, a no enseñar cosas raras, extrañas. El propósito es el amor. Por eso yo te pido, es el amor. Hay personas que dicen, no, pero es que yo soy lo suficientemente maduro. Yo tengo toda la experiencia. Voy a ver de qué están hablando. Pues, ¿qué es lo que me dice? Pues vamos a hablarlo de una manera muy directa. Eso es para desocupados. Para aquellos que no tienen en qué ocupar su tiempo. Para ellos, no más. Porque esto no edifica, acarrea disputas, o para aquellos que les encanta la contención.
Y les encanta entonces allí meterse y chocar. Pero de eso nada sale, absolutamente. ¿Qué me dice? Pues no le presta atención a esto. O sea, no, nada. No amerita siquiera respuesta alguna. Pero el propósito de este mandamiento es el amor. Es que el amor me lleva ¿a qué? A evitar. Por eso yo te estoy mandando esto. Porque te lo digo por amor, porque yo te amo, porque Dios te ama. Y Dios me ama tanto que me está aquí llevando y me está mandando a qué? A evitar. Y en este caso, a no prestar atención, a no involucrarme. Que otros se pongan en esas cosas, pero yo no. El propósito es el amor. Versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. El desviar. Esta semana, ayer concretamente, bueno, este es el segundo día de la semana, hemos visto todo ese tema de desviar. Todo esto me lleva a desviar. Todo esto. La palabra de Dios es clara. El hombre de Dios se cuida, por supuesto. Eso es un tema que estaremos viendo más adelante, del cuidarse. ¿Pero de qué? De desviarse. De meterse en discusiones que no son. De evitar, de apartarse de esto que a nada me conduce. De no prestar atención. Porque hay personas que se apartan a una palabrería. Versículo 7. Queriendo ser doctor de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Cuidado con buscar anhelar ser un doctor de la ley. Cuidado. Hay personas que ya después de algunos años en las cosas de Dios buscan ser doctores de la ley. ¿Y un doctor de la ley quién es? Pues un fariseo. Un fariseo que por fuera, recordemos el Señor nos hablaba acerca de esto, pues tiene como aquel vaso, como aquella taza, por fuera está limpia, pero por dentro está llena de suciedad. Cuidado con anhelar ser doctor de la ley, queriendo ser doctor de la ley. Tantos quieren ser doctor de la ley, algunas personas que conocen de Dios. Y entonces terminan involucrándose en eso. Y uno les pregunta, bueno, ¿y usted a cuántas personas ha compartido de Cristo? A nadie. ¿Cuántas personas ha discipulado? No, a nadie. No le interesa en lo más mínimo. Bueno, ¿cómo está su familia? Claro. Y uno ve que muchas veces la familia, el matrimonio está vuelto un desastre, pero son doctores de la ley. Todo esto lo justifican, por cierto, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, porque no lo entienden. Es que doctor de la ley los conocemos. Jesús estuvo rodeado de estos, de los doctores de la ley. Y ahí vemos que eran sin entendimiento. Y hablan, pues, de lo que no saben. Ni lo que hablan, ni lo que afirman. Aquellos que quieren ser doctores de la ley terminan, pues, básicamente enseñando diferente doctrina. Porque se ven con la necesidad de crear seguramente alguna nueva línea o de inventarse alguna doctrina, porque eso hablaría muy bien de ellos, de su inteligencia, de su sapiencia. Según de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí, tiene al Padre y al Hijo. En vez de anhelar ser doctor de la ley, más bien persevera. Eso es lo que me dice. La importancia es perseverar en la doctrina, en esa doctrina y no apartarme de allí. Si alguno viene a vosotros, continúa este pasaje de Juan, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Miren que aquí estamos viendo varias cosas. Evitar, ¿se acuerdan ayer? Apartarse. Aquí me dice no prestar atención. Y en cuarto lugar, no le digas bienvenido. Ay, quiero ir a tu casa, orar por ti. Quiero hablar contigo. Amados. ¿Se acuerdan que se disfrazan de piedad? Eso lo vimos ayer. Pero cuidado, si alguno viene a vosotros, ni siquiera lo reciban. Dice así. Recordemos lo de Pablo. Y yo te mando esto porque el fundamento de todo esto es el amor. Es el fundamento de esto. Hay que evitar. No le digas bienvenido, porque si yo le digo bienvenido, estoy participando en sus malas obras. Y ya casi que tengo un pie adentro. ¿De qué? Del otro camino. O sea, mejor dicho, tengo un pie dentro de lo que tiene que ver ese camino que me está desviando.
y detrás del pie viene todo. Cuando él me toma el pie y ya comienza a alar del pie, pues se viene todo el cuerpo. Ya me voy para allá. Cuidado, me dice así. Entonces el hombre de Dios es eso. Evita, se aparta. No le presta atención a estas cosas. No se enreda en este tipo de discusiones. Ni siquiera merita respuesta alguna. Y cuidado con decirle bienvenido. Cuidado incluso con abrirle la puerta de mi casa. Efesios 4:14 me dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuidado. Entonces, como niños fluctuantes, el hombre de Dios no es fluctuante. Hoy día dice una cosa, mañana le añade otra, luego mañana dice, no, yo estaba equivocado cuando estaba aquí, ahora la cosa es así. Y Dios me abrió los ojos a esto. Y entonces van con la palabra de Dios. Por supuesto, la interpretan a su manera, la descontextualizan de todo lo que dice la palabra de Dios y vienen con algo nuevo. A estos hay que evitar, cuidado. Lo importante que es perseverar en la doctrina, no apartarme de ello. Y cuidadito, no seamos niños fluctuantes. Entonces viene un viento de doctrina, esa es la moda. Y luego viene la otra, ahora la moda, la gente que va por aquí. Y hay personas, tantos cristianos, que recorren es un peregrinaje infinito. Están aquí, luego mañana aquí, luego mañana aquí. Es una locura. Por estratagema de hombres. Claro, es una estrategia. Claro, estratagema. Hoy en día pues es triste ver cómo funciona el mercadeo dentro del cristianismo. Para engañar a la gente. Te metámosle mercadeo. ¿Cómo podemos llegarle a la gente? Te metámoslo a... Claro, vamos a mercadear esto, vamos a venderlo de esta manera que a la gente le gusta. Para engañar. Emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 17 de Efesios 4. Esto, pues, digo, y requieren el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, el entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuidado entonces, hay que perseverar en la doctrina, en lo que ya sabemos, en lo que hemos sido enseñados por medio de Dios, por medio de su palabra. Cuidado con dejarnos llevar por doquiera de todo viento de doctrina. Confíe, pero confíe en Dios y confíe en su palabra. Vamos a orar. Ahora, Señor, aquí me insistes nuevamente el no prestar atención a todas estas cosas, discusiones, a vanas palabrerías que no edifican, que son sin provecho. Pero igualmente, Dios, a nunca decir bienvenido, aún a mi casa, a aquel cuyo único objetivo es trastornar mi fe, porque estoy participando de sus malas obras. Señor, ni siquiera puedo confiar, Dios, en mí mismo. Mi confianza está en ti, en tu palabra. Y tú me proteges. Y hay una manera como tú me proteges. Es a través del mandamiento, como dice Pablo. Sí, pero ese mandamiento está fundamentado en el amor. Es que tus mandamientos son manifestaciones de tu amor para conmigo, de tu protección. Porque tú lo que quieres para mí es que yo persevere, no que me desvíe, no que me aparte, Dios, de la fe, de la verdad. Ahora, Señor, Dios, guárdame de ser como aquel niño fluctuante, que es llevado por doquiera, por cualquier doctrina, por cualquier moda. Señor, qué triste ver eso. Si no, Dios, lo mío es el perseverar en la doctrina a la cual yo he aprendido. Ahora, mi Señor y Dios, que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus siervos, que perseveran en ti y en tu palabra. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que se suman aquí a nuestro canal de YouTube. Por cierto, soy ICT, para difundir más este mensaje. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo, Perú, Guayú Estéreo, bueno, la esplendorosa Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo.
Si este programa pues ha sido de respuesta para usted, quiero pedirle que nos regalen un me gusta en su dispositivo, ahí el dedito para arriba, y comparta este programa con sus conocidos. Nos encontramos mañana nuevamente a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.